Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El gusto inmenso que me da saludarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante, que es muchísima, y con esta vista hermosa del Palacio del Ayuntamiento de Estocolmo a mis espaldas. Es el lugar que hoy va a tener una ceremonia pues especialmente emocionante para México. ¿Por qué? Porque se van a premiar los mejores proyectos del mundo para la gestión y protección del agua. Y hay dos mexicanos finalistas, estos dos estudiantes de Jalisco que ganaron el premio juvenil del agua en todo el país y bueno, pues ahora representando a México estarán en un ratito más con pues algunos de los mejores proyectos del mundo. Estaremos en eso y en todo lo importante que ocurre en la Cumbre Mundial del Agua desde Estocolmo, Suecia, pero desde luego también atentísimos a lo que pasa en México y en el mundo, y es que el Mayo Zambada es noticia y cómo no. Sí, bueno, pues declaró información que caló de este lado de la frontera, bueno, no en Suecia, pero sí en México. Vamos justamente a un resumen de lo más relevante, y es que Ismael El Mayo Zambada, el ex líder del cártel de Sinaloa, se declaró culpable. Se declaró culpable de 2 de los 17 cargos por los cuales era señalado relacionados con narcotráfico allá en los Estados Unidos. Uno es por conspiración para cometer crimen organizado, el otro por dirigir una empresa criminal. La Fiscalía General estadounidense dijo que el Mayo morirá donde merece, es decir, en una prisión, que nunca dejará la cárcel. Y sigue la violencia en nuestro país. Durante 4 horas un enfrentamiento entre personas armadas provocó bloqueos sobre la carretera libre y la autopista de Cuota en Escuinapa, Sinaloa. Usaron tráilers, autobuses, con ellos cerraron el paso y no hubo detenidos. Y sí, es la reacción en Sinaloa a lo que ocurre con el Mayo Zambada. Vincularon a proceso a Neri N., una de las 13 personas detenidas por el asesinato de Jimena Guzmán y de José Muñoz, la secretaria particular y el coordinador de asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Está acusada de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Seguirá bajo prisión preventiva allá en el penal de Santa Marta. Y luego de conseguir llevar su proceso por delincuencia organizada en libertad, Julio César Chávez Jr. regresó a entrenar. Sí, reapareció en un gimnasio de Hermosillo, Sonora. Y un golpe duro al PRI en el Senado. Es aún más débil ahora su bancada en la Cámara Alta. Renunció el senador por Puebla, Néstor Camarillo, y bueno, pues dejó su militancia, así que el tricolor se queda con solo 13 miembros, se convierte en la 4ª fuerza política. Son 3 las personas fallecidas ya, luego de las fuertes lluvias que sorprendieron a Querétaro la semana pasada. Se trata de Matías Gómez, de 19 años, Lo encontraron en un canal, lo arrastró también una muy fuerte corriente. Ya el gobierno estatal declaró estado de emergencia en todos los municipios afectados, El Marqués y Corregidora, los principales. Y cumple 100 años el Banco de México. El gobierno federal destacó su aporte a la solidez económica del país. Se puso en circulación una moneda de plata y una serie de billetes conmemorativos. Y bueno, como estaba previsto lo que ocurrió con Ismael El Mayo Zambada, el fundador del cártel de Sinaloa, ex líder de esa organización criminal, que se declaró culpable de 2 de los 17 cargos relacionados con narcotráfico que enfrenta en los Estados Unidos, uno por conspiración para crimen organizado, otro por dirigir una empresa criminal. 50 años dirigió una empresa criminal. Zambada presentó su declaración ante un tribunal federal de Brooklyn y ahí reconoció el daño que causó en ambos lados de la frontera con el tráfico de drogas. Así que pidió disculpas, dijo que asumía la responsabilidad de sus actos, reveló que personas que trabajaban para él, esto es lo importante, pagaban sobornos. ¿A quién? A policías, a comandantes, a militares y a políticos para que pudieran operar con libertad. Su sentencia será dictada el 13 de enero. Además, tendrá que pagar una multa de $15,000 millones o le van a confiscar bienes por esa cantidad. Al salir de su audiencia, su abogado dijo que el Mayo no va a revelar ningún nombre de los políticos involucrados. También aseguró que no tiene un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, que solo quería asumir su responsabilidad.
Él dijo, hice pagos tanto a policías, mandos militares como políticos durante 30 años para operar libremente. Esa es información que tiene y que va a dar a las autoridades de Estados Unidos. No, esta es información que ya tiene el gobierno en los otros juicios que han hecho. No. Pero no la información que tiene Mayo Zambada. Información que tiene Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada. Porfa. Hay que recordar que Zambada fue detenido el 25 de julio en Texas, derivado de un presunto engaño y secuestro de uno de los hijos de su ex aliado Joaquín El Chapo Guzmán. Desde entonces, la justicia estadounidense le imputó los 17 cargos relacionados con narcotráfico. El Mayo se había declarado inocente el año pasado. Y bueno, como sabemos también, desde que fuera entregado a las autoridades estadounidenses, la violencia no ha dejado de lastimar a su estado, Sinaloa. Pero atención, porque el Mayo aprovechó su declaración para enviar un mensaje a la población de Sinaloa. Dijo, eviten la violencia. A través de su abogado pidió mantener la calma, actuar con moderación, detener el derramamiento de sangre. Dijo que no sirve de nada, que solo prolonga el sufrimiento en el estado. Recordemos que sí, pues ya enfrentan más de un año de crisis de inseguridad, enfrentamientos entre las facciones pues de los seguidores del Mayo y los seguidores de los Chapitos, y es el propio Mayo quien les dice calma, paren esta guerra. Y bueno, por otro lado, Pam Bondi, que es la fiscal general de los Estados Unidos, consideró la declaración de culpabilidad del Mayo como una victoria histórica y aseguró que representa un paso en la estrategia para eliminar a los cárteles y sus líderes, a quienes llamó narcoterroristas, y confirmó que no va a recibir la pena de muerte, pero descartó una reducción en su sentencia. Dijo que va a vivir en la prisión como un condenado a muerte. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. Bondi también evitó mencionar cualquier cosa sobre el traslado del capo a los Estados Unidos. Fíjese, todavía el gobierno mexicano está exigiendo información sobre cómo ocurrió esa entrega. Bueno, pues de eso no habló la doña fiscal Bondi. Lo que sí fue que reconoció el trabajo conjunto que ha permitido que la administración de Donald Trump lleve a importantes líderes del narcotráfico ante los tribunales. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum aclaró que aunque hay comunicación bilateral, en el caso del Mayo, las autoridades estadounidenses no han compartido información, así que confió en que lo harán. Eso sí, no sabemos cuándo, ya pasó un año y seguimos sin tener claridad. No lo sabe ninguna autoridad mexicana sobre cómo ocurrió esa entrega del Mayo Zambada a autoridades estadounidenses. Pero regreso a lo que ocurre en México, específicamente en Sinaloa, y es que sí, las reacciones, un enfrentamiento entre civiles armados provocó ayer toda una serie de bloqueos en la carretera libre y la autopista de Cuota en Escuinapa. Con autobuses y tráilers cerraron varios puntos de ese municipio. Incluso uno fue incendiado y hubo un intenso despliegue de fuerzas federales para tratar de liberar esas vías. El operativo incluyó sobrevuelos en las zonas afectadas. En Nayarit, pues previnieron y desplegaron a más elementos sobre la carretera Tepic-Mazatlán para evitar que pues se fueran para allá los criminales. Luego de 4 horas, las autoridades estatales informaron que gracias al operativo federal se pudo reabrir la circulación en todos los puntos. Bueno, y también en Sinaloa, las fuerzas federales y estatales hicieron una serie de operativos que, bueno, pues dejaron pérdidas al crimen organizado por más de 10,000 millones de pesos. En Culiacán y en Mocorito desmantelaron 3 narcolaboratorios donde se almacenaban materiales, utensilios y más de 8,000 litros de sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas que fueron pues destruidas. Bueno, y le informo también que fuerzas federales detuvieron en Colima a José Luis N., alias Chalamán, que es uno de los presuntos operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, familiar directo del líder de ese grupo criminal, Nemesio Ceguera El Mencho.
Se dio a conocer que el detenido tiene una orden de aprehensión, una orden con fines de extradición a los Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Y en otros temas, un juez de control vinculó ayer a proceso a Neri N. ¿Quién es esta persona? Es uno de los 13 detenidos por la relación con el asesinato de los 2 colaboradores cercanos de la jefa de gobierno Clara Brugada, Jimena Guzmán y José Muñoz, la secretaria particular y el coordinador de asesores de la jefa de gobierno. Fue acusada esta persona por homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Va a seguir bajo prisión preventiva ahí en Santa Marta. Importante recordar que fueron 13 los detenidos, estuvieron a cargo de la coordinación logística del crimen, pero el autor material, el tirador, ese sigue prófugo. Por otro lado, policías de investigación de la Ciudad de México catearon una casa en la alcaldía Xochimilco relacionada con Jesús N., integrante de la banda de los Rodolfos, investigado por su presunta relación con el doble homicidio de los colaboradores de Clara Brugada. En el lugar nada más encontraron ahí algunas dosis de droga. Pero tengo información en torno a la elección judicial, y es que la Barra Mexicana de Abogados advirtió que el aval del Tribunal Electoral, a pesar de que se usaron acordeones con nombres de candidatos, pues debilita, sí, la credibilidad del proceso y deja ahí un precedente grave para futuras violaciones. Dijeron que esa práctica erosiona la confianza en las instituciones, así que llamó a mantenerse pues vigilantes de la defensa justamente de la independencia judicial. Mientras tanto, consejeros del INE confirmaron que en próximos días van a reunirse con autoridades federales, van a abordar lo relacionado con la CURP biométrica, su impacto y las obligaciones del instituto para entregar información del padrón electoral, un encuentro que ocurrirá luego del reporte del propio INE, donde alerta que la legislación del nuevo documento pues generaría riesgos de confidencialidad y de seguridad. Y el PRI es más débil todavía. Resulta que en el Senado de la República perdieron a un senador, sí, a Néstor Camarillo de Puebla. Dejó su militancia en el Revolucionario Institucional. En un mensaje informó que pues ya su ciclo terminó, por lo que no va a participar en la renovación de la dirigencia de su estado. Su salida deja al PRI con 13 miembros en la Cámara Alta. Con esto ya se convierte en la 4ª fuerza política. Bueno, y como le había anunciado, la próxima presidenta del Senado también saldrá de las filas de Morena. El partido ya está afinando los detalles rumbo a su plenaria del jueves. Ahí van a decidir quién será la sucesora. Ha trascendido que el apoyo de los morenistas será para Laura Itzel Castillo, mientras que en la Cámara de Diputados el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, dijo que van a respetar la ley y los acuerdos para que el PAN presida la mesa directiva en el segundo año de esta legislatura. El Pleno va a ser citado a sesión el domingo para elegir al próximo presidente, vicepresidentes, secretarios. Y hablando de asuntos legislativos, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, informó que en la discusión de la reforma electoral, su partido va a proponer que la edad mínima para votar sea 16 años y no 18. Dijo que el objetivo es fortalecer pues la participación de los jóvenes en todos los procesos democráticos. Recordar que es justamente entre los más jóvenes donde le va especialmente bien a Movimiento Ciudadano. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión desde Estocolmo, Suecia, compartiéndoles todo lo relevante que ocurre en la Cumbre Mundial del Agua, pero desde luego atentísima también a lo que ocurre en las calles de México, particularmente en la alcaldía de Azcapotzalco, que ¿por qué no me extraña, Ricardo, que haya un hundimiento? Ricardo Vitela, te saludo con mucho gusto y te escuchamos atentos. Buenos días. Gracias, Pau. Un abrazo. Buenas tardes allá en Estocolmo. Buenos días aquí en la Ciudad de México. Y déjame comentarte que, bueno, los hundimientos se están presentando ya en la capital del país y uno más, exactamente afuera de la estación Aquiles Cerdán de la línea 7 del sistema de transporte colectivo Metro. Y es que esto ya se ha generado por varios años, pero en este año, en este tiempo de lluvias, se ha generalizado y aparte se ha
hecho mucho más grande este socavón que se originó ya exactamente en la salida de una de las entradas, avenida 16 de septiembre y Aquiles Cerdán de esta estación del metro. Hace unos minutos, personal del metro, viendo que llegamos nosotros para trabajar y dar esta situación del socavón, pues pusieron únicamente estos señalamientos o trafitambos de precaución. Pero lo importante es que vengan a repararlo porque se está haciendo un hundimiento pegado a la pared de uno de los accesos del metro y así pues se pueden evitar alguna tragedia o algún problema que se vaya haciendo mucho más grande esta oquedad, mi estimada Paola. Entonces ojalá las autoridades de la alcaldía Azcapotzalco, del metro en conjunto y del gobierno de la ciudad vengan a hacer la reparación porque sí está profundo este socavón, mi estimada Paola. Pues sí, ya son cráteres algunos, bromeábamos el otro día con que hay los que parecen cenotes y pues sí, no sé cuántas llantas lleves tú, pero ya varias personas, varios conductores reportan justamente eso, pues los neumáticos que truenan con socavones tremendos o con baches inmensos y pues tardan semanas o hasta meses las autoridades en atenderlos. Muchísimas gracias. Gracias y seguimos pendientes. Sí, recuerden que más adelante tendremos Paula. justamente... No, bueno, claro, ahí sí más peligroso todavía. Imagínate nada más. Te agradezco, Ricardo, y te abrazo. Un abrazo allá en Estocolmo. Y fíjese que... Abrazo también para ti. Detuvieron a 10 personas relacionadas con este caso de Dulce. Recuerda a esta chiquita de 11 años que fue asesinada en su propia casa. Le dispararon el 11 de agosto en Chalco, Estado de México. Recordar que, pues eran unos tipos que iban en contra de la pareja de su mamá, pero el tipo, narcomenudista, logró escapar y le dispararon a la nena. Mataron, sí, a Dulce y, la Fiscalía del Estado confirmó que los detenidos son parte de una célula delictiva que se dedica al narcomenudeo y está relacionada con la familia michoacana. También se sabe que un hombre que vivía en esa casa vendía droga y se había peleado días antes con los atacantes, es justamente la pareja de su mamá, como le mencionaba. Entre los detenidos están César Yair N. El Güero, presunto líder de esa célula criminal y quien ordenó la agresión. También 2 mujeres que ya están todos en el penal de Chalco, donde un juez los vinculó a proceso como medida cautelar. Y le tengo información de esto ocurrido en Michoacán, donde aparecieron narcomantas. Me refiero a Apatzingán y a Morelia, vinculadas al autodenominado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana. Lanzan una amenaza para el próximo 15 de septiembre. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que es una táctica de grupos delincuenciales para generar pánico sobre quienes las colocaron. Dijo que ya ubicaron el coche que usaron y que están siguiendo las investigaciones, pero pues desde luego este tipo de amenazas hacen eco entre la población, particularmente en Michoacán, donde ya alguna vez, pues la violencia se hizo presente justamente en las festividades del Grito de Independencia. En Baja California Sur, en los últimos 3 días, el colectivo Búsqueda por la Paz localizó 6 fosas clandestinas. En ellas se recuperaron al menos 66 cuerpos. 10 familias ya lograron identificar a sus familiares. La Procuraduría del Estado informó que mantienen en procesamiento los restos para tener más información al respecto. Y ayer le informaba de este bloqueo que generó un caos tremendo en la autopista México-Querétaro. Duró más de 11 horas, sí. Un bloqueo por parte de familiares y amigos de Carlos Cornelio y Cristóbal Gobea, 2 taxistas presuntamente secuestrados en Jilotepec y en Acambay, en el Estado de México. Se retiraron luego de que lograran un diálogo con las autoridades y federales y justamente exigen la ubicación de estos taxistas. Advirtieron que tenía 24 horas la autoridad para que hubiera avances en las investigaciones y si no, volverían a bloquear. Así que toca estar atentos en ese punto y atentos también al gusano barrenador porque se ha extendido el contagio. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que ya hay casos humanos cada vez más. Se extendieron a Yucatán y a Tabasco. Se tiene un registro de 41 casos confirmados, solo 2
son personas que se encuentran hospitalizadas. Gracias, Pau. Pues nos arrancamos precisamente con las noticias. Para no afectar el derecho a la protesta, la UNAM ya no expulsará académicos, estudiantes por actos vandálicos. Así es. En más noticias, indígenas de Ayutla de los Libres se levantaron en armas, esto para exigir justicia tras la masacre de 3 integrantes de la Unión de Pueblos y organizaciones del estado de Guerrero. En más información de nuestro país, después de días internada en el IMSS de Zacatecas, lamentablemente falleció la menor de 17 años contagiada con rabia humana tras haber sido mordida por un zorrillo. Por su parte, la diputada local de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, podría perder la coordinación de Morena por inconformidades entre sus propios compañeros de bancada. Marta Ávila suena para sustituirla. La aerolínea mexicana estrenó el avión Embraer E195 volando de Laifa hacia Tulum. Y Mexicana tiene como meta superar este año los 400,000 pasajeros transportados en sus 14 rutas. Mientras tanto, en México se celebraron 100 años del Banco de México y en la ceremonia la presidenta Sheinbaum pidió a la institución ampliar el acceso a créditos. Dijo que México es uno de los países que otorga menos crédito en proporción a su PIB. Dijo también que el financiamiento debe dejar de ser considerado un privilegio y convertirse en un motor de desarrollo para todos los mexicanos. La tarea es clara para todas y para todos, me incluyo como presidenta. Necesitamos ampliar el acceso a créditos responsables que impulsen a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores y a las familias trabajadoras. Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, dijo que México enfrenta un conjunto inédito de desafíos económicos por las tensiones geopolíticas, el cambio climático y la volatilidad en las materias primas. Y esto obliga a replantear los marcos analíticos y los marcos regulatorios. Destacó que la digitalización financiera y la transición hacia economías bajas en carbono demandan de coordinación con el Banco Central para evitar nuevas desigualdades. Importante, sí, sin duda, que el propio secretario de Hacienda ponga el foco en el cambio climático y en los retos económicos que trae consigo, porque de pronto no conectamos y no vemos esa importancia que tiene, sí, el cuidado del planeta y lo muchísimo que nos cuesta dejar de hacerlo. Pero bueno, a propósito de los 100 años del Banco de México, le muestro la moneda conmemorativa de 10 pesos hecha con 2 onzas de plata. Va a haber también un billete con la leyenda 100 aniversario en todas sus denominaciones y bueno, podrán usarse de forma habitual en las transacciones. La moneda es así, es de edición limitada, tiene ahí el escudo nacional y la imagen del edificio principal del Banco de México. Y ahí le va esto que reportó el INEGI en el segundo trimestre de 2025. La población económicamente activa en México alcanzó 61.1 millones de personas. Esto es una tasa de participación de 59.5%. La desocupación se mantuvo en 2.7%, pero ojo, la subocupación bajó poquito, quedó en 7.2%. La informalidad laboral, aquí está el dato devastador, 54.8%, aumentó. Esto representa a más de la mitad de los trabajadores sin condiciones formales en su empleo, sin acceso a seguridad social, sin acceso a nada. 54.8% de la economía en México sigue siendo informal. Bueno, ya detuvieron a 2 de los piratas que asaltaron a Pemex, que se metieron a la plataforma allá en Campeche el 18 de agosto. Aquí les informé de este robo violento que sufrieron los trabajadores que, fueron sorprendidos por estos piratas. Por fortuna no hubo lesionados, pero sí se llevaron como 50 equipos de respiración autónoma que valen un dineral. La Fiscalía de Tabasco y la Marina desplegaron un operativo y lograron detener a estos 2 ladrones cuando movilizaban los equipos en una lancha. Y sobre el tema de los migrantes, ahora el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, arremetió en contra del cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón. Criticó que haya minimizado las condiciones del centro de detención que apenas le mencionaba, Alligator Alcatraz. Dijo también que fue lamentable el apoyo que le ha dado a los mexicanos que están en ese lugar. Y lo dijo en estos términos. Rutilio Escandón es un cretino, de verdad, el cónsul en Miami.
es un cretino. Ir a decir que no están más mal las condiciones, que se vaya ahí, que se vaya a vivir ahí el cabrón con los migrantes. A ver, es muy complicada la relación con el gobierno de Estados Unidos, pero ¿qué ganan con esa posición obsequiosa? Servil, indigna. Precisamente en los Estados Unidos otra vez fue detenido el salvadoreño Gilmar Ábrego cuando fue a su cita de registro en Baltimore, Maryland. Apenas el viernes había sido liberado de una prisión de Tennessee. Recordemos que pues él ha sido deportado por un error administrativo en marzo a El Salvador, luego en junio lo regresaron, pero solamente para ser detenido nuevamente por presunto tráfico de migrantes. Ahora se teme que sea enviado a Uganda luego de que rechazara una oferta para ser deportado a Costa Rica a cambio de ya permanecer en prisión y declararse culpable por ese delito. Pero déjenme ir al tema de las lluvias que siguen afectando a buena parte del mundo y México no es la excepción. Le muestro lo que pasó en Nogales, Sonora. Fueron sorprendidos por una intensa lluvia. La avenida Tecnológico se convirtió pues en un verdadero río. Un hombre que había sido arrastrado por un arroyo en la calle 5 de Febrero tuvo que ser rescatado con una retroexcavadora. Afortunadamente resultó ileso, mientras que en Guadalajara, Jalisco, el nivel del agua complicó, sí, la circulación en calles y avenidas. Incluso un motociclista quedó varado en una inundación. Los policías estatales rescataron a un bebé y a su mamá. Esto es en las inmediaciones de la Plaza del Sol. El coche donde viajaban ya no pudo avanzar, así estaba el nivel del agua en la avenida López Mateos. En fin, que tremendas las lluvias, y en Mexicali se reportaron inundaciones y eso sí que es muy raro. En Mexicali casi nunca llueve. Bueno, pues hasta cortes de luz les tocaron por las tormentas, vientos muy fuertes, se cayeron árboles, anuncios, más de 160 postes de electricidad. Las autoridades locales y las cuadrillas de la CFE ya trabajan en la reparación de los daños, pero fíjese, en Querétaro les volvió a llover. Llovió sobre mojado. Le reportábamos apenas de las 2 personas fallecidas, pues lamentablemente la cifra fatal para ese estado aumentó a 3, y así las calles que quedaron bajo el agua. En la colonia Los Sauces un tianguis se inundó. Justamente en Querétaro hay nueva información sobre víctimas y sobre los daños luego de las fuertes lluvias que azotaron la semana pasada a la zona norte de la capital y a municipios como El Marqués y Corregidora. Lamentablemente son 3 los fallecidos, y es que encontraron el cuerpo de Matías Gómez, de solo 19 años, en un canal. Había sido visto por última vez el sábado cuando salía del bar Viva México. Lo arrastró lamentablemente la corriente, y bueno, el número de casas afectadas son ya más de 2,000, esto de acuerdo con las autoridades. Y bueno, por su parte, el gobernador Mauricio Curi declaró estado de emergencia para los municipios de Corregidora y del Marqués. Con esto ya se podrá acceder a 78 millones de pesos para atender los daños materiales y poder dar apoyo a los damnificados. Lluvias atípicas que devastaron 50 hectáreas de cultivo, sobre todo de maíz. De maíz fueron cientos de hectáreas, casi 500, y esto corresponde a la producción de alrededor de 300 agricultores que no lograron sembrar, pues por el desfase en el ciclo primavera a verano. Y pues sí, es parte justamente de lo que ocurre cuando hay un calentamiento climático y está directamente asociado con la crisis del agua. Tuve justamente la oportunidad de hablar con Carmen Guerrero de la startup Quilimo que aplica nuevas tecnologías para la gestión del agua. Y ojo, sobre esto que me dijo en torno a su óptimo aprovechamiento. En vez de que los agricultores rieguen pues de manera como vienen regando desde hace mucho tiempo, a través de datos, información meteorológica, imágenes climáticas, esto lo procesa la inteligencia artificial y le da recomendaciones de cuánto y cómo regar. Y con eso puedes generar unas eficiencias de hasta un 30% en el uso del agua.
Así que claro, la inteligencia artificial aplicada a la agricultura es simplemente data, es simplemente información. ¿Cuánta agua sí requieres para tus cultivos en vez de inundar toda la parcela, como hacen muchísimos de los pequeños agricultores en nuestro país? Morelos es otro de los estados que también ha sido afectado por las lluvias. El número de casas dañadas aumentó a 285, casi todas en Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec. 25 escuelas resultaron afectadas, de acuerdo con la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues solo se inundaron patios, hubo filtraciones que ya fueron atendidas, pero en su mayoría, pues fueron los propios padres de familia los que se encargaron. El regreso a clases no está en riesgo. El presidente municipal de Cuernavaca, José Uriostegui, aceptó que, sí, no pudo atender la emergencia porque estaba de viaje en Las Vegas, así que ofreció disculpas a la población. Recalcó que a pesar de la distancia no desatendió sus funciones, coordinó a su equipo a través de medios tecnológicos. ¿Cómo pagó su viaje? Pues también se lo preguntaron, dijo que con recursos propios y que además fue por un tema personal. El jueves salí de Cuernavaca a Las Vegas, estuve allá hasta el día de ayer. Creo que mi error fue haber salido en días laborales. Vámonos precisamente a la información meteorológica. Queridísimo Irán, tú la tienes clara. Te escuchamos. Adelante. Es correcto, Pau. Pues vámonos rápidamente porque seguirá el temporal de lluvias en el país. Así es, el monzón mexicano ocasionará intensas en Nayarit y muy fuertes en Chihuahua, en Durango y también en Sinaloa. Aguas, la onda tropical número 26 originará precipitaciones intensas en Puebla, en Veracruz y Oaxaca. Para la Ciudad de México, chilangos y chilangas, les platico que tenemos una máxima de 26 grados y una mínima de 14. Y sí, hay 30% de probabilidad de lluvia, así que tomen sus precauciones. Ya es hora de que vayamos juntos a un resumen de lo más importante, y es que hay varias cosas ocurriendo en México y en el mundo. El Mayo Zambada es noticia, el ex líder fundador del cártel de Sinaloa, porque se declaró culpable, como se preveía, de 2 de los 17 cargos relacionados con narcotráfico que enfrenta en los Estados Unidos: conspiración para cometer crimen organizado y también culpable de dirigir una empresa criminal. La fiscal estadounidense Pam Bondi dijo que el Mayo morirá en donde merece estar, que es una prisión. Y hoy la presidenta Sheinbaum habló del caso. Lo que más me llamó el día de ayer la atención, lo que dijo el director de la DEA. Hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. Y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Durante 4 horas, un enfrentamiento entre personas armadas provocó bloqueos sobre la carretera libre y la autopista de Cuota en Escuinapa, Sinaloa. Usaron tráilers y autobuses para cerrar el paso y no hubo detenidos. Vincularon a proceso a Neri N. Es una de las 13 personas detenidas por el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, la secretaria particular y el coordinador de asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Está acusada de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Seguirá en prisión preventiva en Santa Marta. Y regresó a entrenar luego de conseguir su proceso por delincuencia organizada en libertad. El boxeador Julio César Chávez Jr. reapareció así en un gimnasio de Hermosillo, Sonora. Y el que está más débil es el PRI, porque en el Senado renunció uno de sus legisladores, el poblano Néstor Camarillo. Así que con su salida, el tricolor se queda con solo 13 integrantes y se convierte en la 4ª fuerza política. Y son ya 3 las personas fallecidas por las lluvias en Querétaro la semana pasada. Matías Gómez, de 19 años, fue encontrado en un canal, fue arrastrado por una corriente de agua. Hay estado de emergencia para El Marqués y Corregidora en Querétaro. Y el Banco de México cumplió 100 años aportando solidez económica al país, así que se puso para conmemorar estos 100 años. Se puso en circulación una moneda de plata y también un billete especial. Nos enlazamos rápidamente con este reporte de mi compañero Ricardo Vitela, que recorre las calles de la Ciudad de México. Hubo un accidente importante, Ricardo, te escuchamos con la información.
Así es el cruce de Adelina Patti, la calle de Rossini, Exhipódromo de Peralvillo, Alcaldía de Cuauhtémoc. Este microbús impacta una camioneta y mira dónde llegó a quedar, mi estimada Paola, exactamente en la fachada de una casa y quedó impactado, venía con pasaje, hay más de 10 personas lesionadas, así quedaron esta camioneta con la que se impactó, posteriormente se estampó con otra camioneta que se encontraba estacionada. Los lesionados están siendo atendidos por paramédicos de diferentes instituciones, tanto del ERUM como de la Alcaldía de Cuauhtémoc. En este cruce son muchos lesionados, se están valorando quiénes sí van a ser trasladados y quiénes no van a ser trasladados, mi estimada Paola, pero una vez más el transporte público hace de las suyas. El chofer se dio a la fuga, abandonó a los lesionados, no saben dónde está y así está la situación en esta colonia Peralvillo, aquí en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mi estimada Paola. Uy, pues qué lamentable. Te agradezco muchísimo el reporte. Te pido sigamos pues atentos. Gracias. Continuamos Muchísimas al pendiente. Gracias, Ricardo Vitela. Seguimos al pendiente. Buenos días. Y fíjese, allá en Oaxaca, en Salina Cruz, policías golpearon a una mujer, ¿sí? Policías municipales, y todo está grabado. En el video incluso se escucha a otras personas pidiendo a los oficiales que la dejen de agredir, porque la mujer ni siquiera se está resistiendo a la detención. El ayuntamiento informó que pues condena el abuso de autoridad, que ya inició una investigación por los hechos y que pronto, en fin, ya tienen esta evidencia, la mujer policía que se observa pateando a la víctima ya fue identificada y ya fue separada de su cargo. Le muestro la imagen para que justamente usted escuche cómo es que quienes estaban ahí pues pedían que ya parara la agresión. Bueno, y en contraste... No le debe de pegar. No le pegues, Chey. No le pegues. En contraste, policías, pero de la Ciudad de México, rescataron a otra bebita abandonada. La recién nacida fue encontrada por una mujer, una trabajadora de limpieza. Estaba en un bote de basura la bebita, ahí en unos baños públicos afuera de la línea 8 del metro, en la estación UAM Iztapalapa. Así que la bebé fue llevada a un hospital y bueno, me informaron que ya se abrió una investigación para tratar de identificar con las cámaras de vigilancia a la persona que la abandonó. Y este fue el asalto con violencia que ocurrió en Tultitlán, en el Estado de México. Un trailero que estaba estacionado sobre el circuito exterior mexiquense. Fíjense, por eso se quejan tanto los transportistas, porque los asaltan mucho y además con violencia. En este caso, 3 hombres encapuchados, con cubrebocas, rompieron los vidrios, sacaron a la fuerza al conductor. Y en ese momento, otro tipo con gorra y hasta cigarro se sube a la unidad y luego escapa. Les bastaron 20 segundos para robar y para huir. Y por eso, pues sí, tantas protestas por parte de los transportistas. Pero déjeme ir con mi compañera Kena Uribe, que nos tiene información de última hora, así que nos enlazamos contigo hasta la redacción. Kena, ¿qué pasa? Adelante. Muy buenos días, Pao. Hay caos en la México-Querétaro. Esta mañana se registró la volcadura de un coche a la altura del kilómetro 57 de la autopista México-Querétaro. Como podemos ver en las imágenes, el conductor perdió el control y quedó literalmente volteado en una de las laterales. Equipos de emergencia y la Guardia Nacional ya llegaron al lugar para poder atender al conductor, de quien se desconoce su estado de salud. Se registra intenso tráfico por el cierre parcial de los carriles laterales. Es la información, Pao. Se les recomienda transitar con mucho cuidado por la zona. Recordemos que el asfalto está mojado por las recientes lluvias, lo que propicia el incremento de accidentes. Te lo agradezco muchísimo, Kena, y bueno, pues sí, a tomarlo en cuenta y a evitar a toda costa la zona. Se ha hablado de Ay, ya está lloviendo. No les digo, aquí son intermitentes el sol, la lluvia, el frío, el verano y el invierno. Bueno, pero lo que ven a mis espaldas es el Palacio del Ayuntamiento. En ese lugar va a ocurrir en unos instantes más la premiación a los más importantes proyectos para conservación del agua del mundo. México estará representado por estos 2 jóvenes estudiantes de Jalisco con los que pude conversar ayer. Ellos son Máximo y Pablo. Por estos días también se cumple un año que empezamos con nuestro proyecto, así que pues hemos visto
Hemos visto cómo las cosas se van haciendo más grandes a un ritmo agigantado, ¿verdad? Gigantesco, súper acelerado. Y pues eso está siendo un sueño, sinceramente, estar aquí en Estocolmo con ustedes. A México con este proyecto y el que hoy orgullosamente podemos estar presentando a México con este proyecto tan cultural, tan mexicano, y que nos sentimos orgullosos de estar aquí y representarlo. Y sí, menciona que es un proyecto muy mexicano porque está vinculado con el maíz. Fíjense que cuando se lava el maíz para poder procesarlo y hacer tortillas, pues el residuo, esa agua residual es altamente contaminante. Lo que ellos han logrado es, de entrada, reutilizar esa agua al menos 3 veces, lo que representa un gran ahorro, pero además, y esto es relevantísimo, lograron convertir ese residuo contaminante en un nutriente, en un insumo. Le dieron la vuelta justamente en esto que conocemos como desarrollo regenerativo. Desarrollo sí, agricultura sí, pero sin depredar al planeta, al contrario, nutriéndolo y sanándolo. Así que con ese proyectazo van a competir en un ratito más. Qué bonita manera de darte la bienvenida de regreso, querido Lalo. Por tu derrota. Como llegamos al final. Muchas gracias.